Mental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias Monumental y que busca hacer un freno en una apretada agenda noticiosa que le presentamos a todos los días en los noticieros. Y entonces es frenar, respirar con calma y meterse en los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo, donde además aprendemos muchísimo aquí en Matices. Gracias a las personas que nos escuchan en 93.5 FM en vivo, a los que nos observan esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y a los que nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo en www.monumental.co.cr. Quiero saludar primero a nuestra productora Isel Martínez, que está aquí con nosotros. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Hoy volvemos al horario habitual. Ayer teníamos una entrevista muy interesante, pero un horario especial. Hoy Matices igual, de 2 a 3:30. Sí, hoy tendremos Matices en dos partes. Iniciaremos unos minutos hablando de una producción nacional que se llama Dos Aguas y que se estrena mañana en algunos cines del país. Y en el tema de fondo hoy en Matices hablaremos sobre las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente. Nosotros dedicamos siempre un programa a la semana a temas internacionales y hoy hablaremos de este tema que se las trae. No solo la relación que existe diplomática formal entre Costa Rica y el Medio Oriente, sino la relación cultural que ha existido en vista de los inmigrantes que de Medio Oriente han logrado llegar a Costa Rica, principalmente a inicios del siglo anterior, y lo que ha generado que haya muchas cepas acá de poblaciones del Medio Oriente. Pero bueno, vamos con antes de ir con nuestro primer tema, en información nacional importante, la Contraloría demandó a Autopistas del Sol, la empresa española que hizo la carretera 27, por 2.500 millones de colones por fallas en esa carretera. 2.500 millones de colones. La Contraloría General es la que ha presentado esta demanda. Mientras tanto, se reventó un tubo madre en el centro de San José de agua. Esto va a afectar en las próximas horas a 45,000 personas en cuanto abastecimiento de agua. Esto es parte de las informaciones más importantes. Y si usted ha pasado por la Ruta 2, que es la Interamericana Sur, cerca del Quijongo, en Cartago, notará últimamente que está levantado el asfalto. Bueno, resulta que Noticia Monumental fue a preguntar, ¿y quién levantó el asfalto ahí en esa carretera? Lo levantó una empresa privada sin permiso de nadie. Así es que bueno, este es otro tema que tenemos en agenda. Nos pueden seguir a través de Twitter en @monumentalcr y a través de Facebook bajo la cuenta de Noticias Monumental. Ahora sí voy a saludar a nuestro invitado, don Luis Álvarez, que es productor de la película Dos Aguas. Nada más te pido, ahora sí. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, siempre son desafíos hacer una película en Costa Rica, porque es muy caro producir. Pero antes de meternos en ese tema logístico, yo quiero saber de qué se trata Dos Aguas, que se estrena mañana en Costa Rica. Sí, Dos Aguas es una producción nacional y el tema básico y central es el Caribe. El Caribe en todo su esplendor, en toda su magnitud. Dos Aguas es la historia también de cómo se pueden tomar o no buenas o malas decisiones, de cómo se presenta una historia en donde un miembro de la familia puede afectar a los demás, pero también cómo se muestra a una población que a veces no se conoce tanto de ella porque la gente la ha categorizado en diferentes áreas. Sin embargo, es una cultura riquísima como es el Caribe, no solo por lo que ofrece, sino por la diversidad cultural. Por lo que es. De ahí, el término Dos Aguas es una metáfora de decisiones, es una metáfora de la geografía de la zona, de la cultura. Dos Aguas es una franja
a unas 20 millas marítimas que comprende entre más o menos Nicaragua y Colombia, donde se juntan dos corrientes. En estas dos corrientes, todo lo que cae queda atrapado, por decirlo de alguna forma. O sea, las corrientes hacen que todo quede ahí flotando. Cuando las lanchas rápidas que trasladan la droga tiran sus bultos para huir de las patrulleras y de los helicópteros que las interceptan, los paquetes quedan por ahí flotando. Entonces, en esas dos corrientes llega mucha gente luego a pescar esos bultos para apropiarse de ellos, o luego los mismos dueños a rescatarlos. Claro. Qué interesante. Se le llama dos aguas porque por color ves realmente dos colores, dos franjas muy bien marcadas. Ok. Patricia Velázquez es la directora. Sí. ¿De dónde surge? Bueno, vos sos el productor, Patricia Velázquez es directora y guionista. Sí. ¿De dónde surge la idea de hacer una película? Surge de los viajes continuos al Caribe, en conversaciones con gente de la zona, gente amiga. Siempre se ha tenido mucho cariño por el Caribe. Patricia especialmente le ha tenido muchísimo cariño porque ella con frecuencia ha visitado el Caribe, y entonces en conversaciones con amigos y tal se va enterando de este lugar que le llaman Dos Aguas, y surge la idea cuando se va conociendo un poco más de cómo la gente de la zona, por ciertas circunstancias, visita a Dos Aguas, y surge la idea de ¿por qué no contar esta historia, pero desde una forma un poco diferente, desde una forma no evidenciando lo que ya es obvio, ni como la película lo dicta muy bien, de una forma muy amarilla, sangrienta, violenta, como suelen ser las películas como tema llevan el tráfico de drogas, sino desde la visión de un niño quien por circunstancias se ve involucrado en algo ajeno a él. Okay. Bueno, sí, por supuesto no te voy a pedir que nos contes la historia porque quiere ver la película, pero el arranque, te voy a pedir el arranque de la historia. Y el arranque de la historia es un niño entonces que por diferentes circunstancias se ve envuelto en un tema general de la película que es tráfico de drogas. Sí, el niño es un niño de edad escolar cualquiera, de una familia muy tradicional, de buenas costumbres, quien descubre que su hermano mayor es el que está involucrado en el tráfico de drogas. Y él, por la relación tan cercana que llevan, él decide ayudarlo. Él decide que él va a hacer todo por ayudar a su hermano, involucrando a su mejor amigo. Entonces los dos amiguitos se juntan y buscan cómo ayudar a este joven que está involucrado en el tráfico. Es muy interesante el contexto de Costa Rica cinematográfico para hacer este tipo de producciones. En este momento, en el estado en que está, que se hacen más producciones, ¿cómo es hacer una película en Costa Rica? Es bastante difícil, porque como ustedes lo saben, no hay recursos, no hay una ley de cine que nos apoye. Claro. Y esto lo hace todavía más complicado. Se buscan siempre patrocinios, se buscan siempre fondos a través de diferentes instituciones que puedan colaborar, pero por decirlo de una forma muy llana y plana, hay que trabajar con las uñas y hay que trabajar con muchas ganas para poder lograr algo de buena calidad sin los recursos idóneos. No sé si están dispuestos a revelar esta información, si no, pues lo entenderé perfectamente, pero ¿cuánto costó la película? Sí, no tenemos ningún problema. El monto ahorita no lo recuerdo con exactitud, pero puede rondar unos $300,000. $300,000. Si esta producción salió aproximadamente en ese. Dejando fuera algunas otras cosas que todavía estamos solventando. Claro, no, pero bueno, $300,000 es bastante alto, Isabel. Sí, ¿en cuántas salas van a estar Vamos a estar creo que en unas 6 salas. Ajá. Sí, de los diferentes circuitos de cine. El estreno es mañana. El estreno es mañana, 21. Todos invitadísimos, por favor. Bueno, las salas de cine las salas deciden, sí, estaremos básicamente este fin de semana. Eso es algo que me gustaría hacer hincapié. El primer fin de semana es fundamental en una película cualquiera, no solo la nuestra. Claro. Si el primer fin de semana las salas se ven llenas, se ven con una afluencia numerosa, eso hace que la película se mantenga por más tiempo para que la gente pues pueda disfrutar de ella. $300,000 son 162 millones de colones.
Por eso necesitaba el tiempo para completarlo. Es muy caro. Contanos un poco de la logística. Cuando uno se le ocurre, vamos a ver, sí, cuando uno se le ocurre hacer una película, hay diferentes formatos técnicos para hacerla, ¿verdad? Hoy, digamos que hay tecnología que permite grabar HD del teléfono. Yo recuerdo hace algunos años cuando uno se voy a grabar, decían, ¿en qué? ¿En High 8 o en...? ¿Verdad? ¿Cómo arrancan? ¿Cómo graban? ¿De dónde consiguen el equipo para grabar? ¿En qué está hecho la película técnicamente? La película, bueno, primero, el guión tuvo una buena acogida en el sentido de que el guión interesó a mucha gente, a muchos pues, potenciales productores, potenciales fondos, y eso comenzó a generar o sea, el recibir dinero para poder continuar el proceso. Eso hizo que al recibir estos fondos se asociaran, por ejemplo, tenemos un productor asociado con Colombia, es una producción con Colombia conjunta, y esto hizo también a través de Ibermedia, que fue realmente uno de los máximos patrocinadores recibidos, que lográramos la película con estos costos. Se grabó, bueno, algún equipo contratado, por supuesto. No, nosotros somos una productora, la productora Tiempo Líquido, pero no tenemos ni contamos todo el equipo requerido. Entonces, mucho equipo se subcontrata con sus técnicos y con el personal. Sí, también recibimos el apoyo de muchísima gente del gremio, mucha gente de otras productoras, otras asociaciones que nos colaboraron a efectos, trabajo ya digital, post edición y todo el recorrido que la película lleva. ¿Los actores? Los actores todos son naturales. Hicimos un casting en la zona, fuimos escogiendo. ¿A dónde grabaron, perdona? Grabamos en el Caribe Sur, o sea, en Puerto Viejo, en Uvita, en algunas en Limón, pero las menos, básicamente. Llegando a la frontera. Sur, sí, el Caribe Sur, todos los actores son naturales. Trabajamos de una forma tratando de sacarles a todos el máximo potencial, porque pues, nunca habían hecho una película. Quisimos, por ejemplo, no trabajar con un guión, aunque lo tenemos, y se fue leyendo el guión continuamente, pero tratamos de que ellos fueran sacando un poco sus diálogos, sus expresiones, para que fluyera más, para que no se sintieran diálogos aprendidos, y creo que el resultado funcionó porque están muy espontáneos. ¿El niño también es natural? Sí, sí. Qué interesante. ¿Cuántos años tiene? No el personaje, sino el actor. El actor ahorita tiene como 15 años. 15 años, es un adolescente. Es un adolescente. ¿Se grabó hace cuánto? La película se grabó hace 3 años. Ok. Y durante todo este tiempo han estado precisamente en los trabajos de postproducción. Eso. Exacto. Vamos a ver el adelanto. Lo voy a pedir a los compañeros de Canal 2 que nos envíen el adelanto. Por supuesto, la gente que nos está oyendo en radio en vivo va a escuchar solamente la pista de audio, y en la noche en Canal 2 pues lo van a poder ver completo. Vamos a verlo a partir de este instante. Hola, mi nombre es Patricia Velázquez, soy la directora de Dos Aguas, una película que estaremos filmando entre junio y julio en el Caribe de Costa Rica. Dos Aguas cuenta la historia de Nató, un niño de 12 años que descubre que su hermano, a quien adora con todo su corazón, está metido en tráfico de drogas. Él, junto con su mejor amigo, harán hasta lo imposible por tratar de ayudarlo. Mi personaje se llama Klein y mi labor es proteger y ayudar a mi amigo, Nató, que él es como un amigo de la infancia y el hermano está metido en cosas extrañas o no debidas y tenemos que solucionar los problemas. Detrás de esta historia queremos contar también la situación del Caribe Sur de Costa Rica, una de las zonas más ricas del país en términos de cultura y biodiversidad, pero también una de las zonas que tiene más carencias económicas y sociales. Hay mucha gente talentosa, hay mucha gente aún preparada, pero que no tienen dónde desarrollarse. Y sobre todo la niñez y la juventud, ellos tienen muy pocas opciones y las opciones fáciles y malas están por todo lado. La historia está contada desde dos chicos de 12 años a quienes lo que les gusta es divertirse y pasarla bien con sus amigos. Muy impresionante que yo haya quedado de protagonista, porque no pensaba quedar de protagonista, ni siquiera participar en la película. Bueno, estar en una película es divertido y diferente,
porque conoces personas nuevas, haces amistades y para mí es una sensación muy linda y una oportunidad increíble. Desde el año pasado estamos trabajando en las comunidades de Puerto Viejo y Manzanillo con las personas que serán parte del elenco y el equipo técnico de Dos Aguas. Junto con ellos hemos construido el guión y hemos incorporado la visión y el alma caribeña a esta película. Lo que más me gusta en Puerto Viejo es la playa, surfear, que hay más libertad, comer un rice and beans, pescar, la buena onda, no sé, de la gente. Tenemos un guión sólido que hemos trabajado con distintos asesores, un equipo técnico experimentado y el apoyo de distintos fondos como Sinergia, ProArtes e Ibermedia. Nos faltan $15,000 para poder hacer esta película de la mejor manera posible. Solo tenemos 3 semanas para alcanzar nuestra meta. Por eso su ayuda es vital. Tenemos muchos incentivos que pueden ver en nuestra página de Indiegogo y elegir el que más les guste. Les agradecemos todo el apoyo que nos puedan dar. Pueden ayudarnos contándole a más gente sobre este proyecto e ingresando a nuestra página en Facebook, Dos Aguas la Película, o a nuestro sitio web, dosaguaslapelícula.com. Matices, los tonos de la actualidad. 2:24. Bueno, escuchaban ustedes a la directora Patricia Velázquez. Ese video se hizo antes de terminar la película, ya la terminaron. Dichosamente consiguieron los $15,000, supongo que, sí, que requerían. Isel, pero es muy interesante. Sepas que te encanta la cultura caribeña. Sí, es muy bonito como se enmarca. Viendo el tráiler de la película, se busca muy bien ver ese contexto de la cultura caribeña, que es un aporte muy importante al país. Sí, como decía al principio, el protagonista indiscutible es el Caribe. El Caribe en todo su esplendor. Su gente, su flora, su fauna, su riqueza cultural, su gastronomía. Tratamos de exponerla, de expresarla tal cual. Sí. Bueno, de hecho vamos a dejarlos. Ahora sí era un adelanto. Nada más me avisan cuando está el trailer listo para cerrar el segmento con el trailer. ¿En cuáles cines? Por favor, Luis. Sí, la película va a estar en Cinemark, de Zapote, de Escazú. ¿De Multiplazas? Sí, en Curridabat, en Plaza Lincoln. También en el Mall Internacional y en el Paseo de las Flores. Ok, Alajuela, Heredia, Moravia, Curridabat y Escazú. Sí. Ok, a partir de mañana en las salas de cine. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias a ustedes por el espacio. Queremos invitarlos a todos. La película la hicimos con mucha pasión, con mucho corazón, y ustedes son ahora los que deciden qué tal les va a parecer. Claro, y siempre apoyar el talento costarricense, los esfuerzos costarricenses. Cuando Luis nos decía que costaba $300,000, imagínense ustedes cuando se plantea un proyecto de ese costo, y aún así van para adelante. A veces vamos a ver cualquier cosa al cine, entonces podemos ir a ver una producción costarricense de nivel, de calidad, pensada con cuidado, y vamos a dejar entonces a nuestros oyentes y televidentes con el tráiler ahora sí de la película. Luis, muchas gracias y la mejor de las suertes. Gracias a ustedes. ¿Quiénes eran esos tipos que estaban haciendo aquí? Les debo una plata, pero no quiero que se metan con ellos, por favor. ¿Cuánto les debe? ¿Y ahora qué hago para ayudar a mi hermano? ¿Y si vamos a Dos Aguas? Basan andaba una maleta llena de plata. What you say with your brother? What you know about your brother? Seem acting very strange this morning. I say you might know something. Why ask you? Voy a ir a Dos Aguas, ¿me acompaña? ¿Seguro? Sí.
la actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Escuchábamos en la primera parte esta propuesta de cine nacional que arranca mañana, Dos Aguas, que refleja entonces una historia de un niño que se ve envuelto por diferentes circunstancias de la vida en un tema de narcotráfico en la zona Caribe, y sobre eso se desarrolla una historia costarricense que tuvo un valor de $300,000 hacer esta película. Así es que bueno, el apoyo para todos los productores, Luis Álvarez, que estuvo con nosotros, Patricia Velázquez, que es la directora y guionista de esta película. Son las 2:34, vamos al tema de fondo. Las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente es el tema de hoy. Y mucho ojo al título, porque no quisimos enmarcar las relaciones de Costa Rica con el Medio Oriente en diplomáticas, porque hay relaciones más en la práctica. Hay un montón de familias inmigrantes a inicios del siglo anterior, de las cuales hay muchas cepas costarricenses, y entonces no son solo la formalidad, digamos, del Estado costarricense con los estados en Medio Oriente, sino hay una relación cultural muy fuerte, y hoy es de esos programas en los que Isel y yo aprendemos un montón, y ustedes también, espero, junto con nosotros. Así es que voy a saludar a don Carlos Cascante, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, a quien quiero felicitar porque recibieron en la carrera la acreditación de SINAES ya. Es correcto, Randall. Buenas tardes Isel, buenas tardes Sergio, y a todos los que nos escuchan. Efectivamente nos han comunicado que la carrera se acredita por un periodo de 4 años, lo que nos tiene muy contentos y ya con una visión de futuro, porque en estos 4 años hay que trabajar mucho para lograr la reacreditación de la carrera en el momento que corresponda. Sí, debería haber un cheque en SINAES de Sala en Monumental acreditado. Y al doctor Sergio Moya, especialista en Medio Oriente. Sergio, ¿qué tal? Un gusto y un honor tenerte aquí en Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con mucho gusto, Randall. Un placer de nuevo estar en el programa, y pues encantado de estar esta tarde con usted, con Isel y con Carlos. Bueno, ayúdeme a marcar lo que yo decía al inicio. No hay solo relaciones diplomáticas con los países de Medio Oriente, sino que hay una estrecha relación cultural, sobre todo lo decía a inicios del siglo anterior, no sé si todavía está más atrás esa relación, entre Costa Rica y las familias inmigrantes de Medio Oriente que llegaron aquí, Sergio. Sí, ahí efectivamente la relación con Medio Oriente no se circunscribe a tener vínculos diplomáticos, claro, que eso viene a ser una faceta importante de mucho interés para nosotros como profesionales en relaciones internacionales, pero hay una serie de vínculos culturales, migratorios muy interesantes, ¿verdad?, que efectivamente se remontan a principios del siglo XX, con algunos casos particulares finales del siglo XIX, procesos de migración que se dieron en aquel momento en lo que era la parte final temporalmente del Imperio Otomano, y que trajeron a nuestras tierras gente de Siria, de Líbano, un poco más adelante de Palestina, unas décadas después alguna gente que vino de Irán también, después de la Revolución Islámica del 79, y efectivamente, como lo decía usted, pues bueno, ya hay aquí un arraigo importante de costarricenses con un origen, con ancestros, con raíces en Medio Oriente, ¿verdad? Es decir, solo en el caso de familias con origen en lo que actualmente es Líbano, estamos hablando de unas 20,000 personas, ¿verdad? Claro. Han fundado pueblos, ¿verdad? Han fundado ciudades importantes. Ciudad Neily fue fundada por un libanés, ¿verdad? Han tenido participación importante en la política, en la literatura, en el mundo de las artes, ¿verdad? En el comercio inclusive. En el comercio, bueno, hay una beta importante ahí en casi todas estas migraciones, sí. Pero en el comercio es una de las dimensiones más importantes. Voy a irme a algo muy básico, Carlos, así que es que discúlpame lo básico de mi consulta. Medio Oriente, yo siempre, a la hora de ubicarme yo, cuando leo algo de Medio Oriente, y digo, ¿quién le puso Medio Oriente a esto? Bueno, para ubicarme geográficamente, Medio Oriente es a la mitad del este de Europa. Básicamente es un concepto de los imperialismos del siglo XIX, porque ellos distinguían entre Lejano Oriente, sí, el este largo, que se referían a China, Japón, etcétera, y el Oriente Medio, que es esta zona que queda más cercana
más cercana a Europa. En realidad es una geografía imperialista, claro, desde ese punto de vista, pero igual el concepto tiene cierto nivel de discusión en cuanto a las fronteras del Medio Oriente, porque, por ejemplo, hay países como Turquía, que tiene una parte en lo que se considera Europa y tiene relaciones muy cercanas con Europa, e incluso en algún momento muy fuertemente buscaba su ingreso o su búsqueda de ingreso a la Unión Europea, que tiene pero que es una contradicción, porque la gran parte de Turquía está en una zona que consideramos Medio Oriente. Sí. O tenemos el Estado de Israel, que el Estado de Israel era visto como prácticamente un proceso de colonización europea en una zona que se consideraba Medio Oriente. Entonces es interesante en términos de construcción, de cómo la geografía se construye a partir de los intereses geopolíticos de las potencias, ¿verdad? Sí, yo siempre soy muy, muy transparente con nuestros oyentes, y le contaba a Sergio antes de entrar al programa que mis bisabuelos son libaneses, y quise hacer la aseveración por algo que acabas de decir, Sergio, porque yo me acuerdo a mi bisabuelo conversando con nosotros, los bisnietos, contándonos que a inicios del siglo anterior él se vino en barco de Líbano a Costa Rica, porque como se llamaba Costa Rica, ellos pensaron que había una enorme cantidad de oro en las costas de nuestro país. Cuando llegaron aquí y se encontraron que no había oro en ningún lado, y tuvieron que hacer elaboraciones comerciales y vender telas y maní y un montón de cosas. El movimiento de personas de Medio Oriente hacia Costa Rica y particularmente hacia América Latina se da en la búsqueda de una prosperidad económica. Básicamente sí. Hay que recordar que finales del siglo XIX, principios del XX, son unas épocas convulsas política y económicamente en Medio Oriente, y concretamente en el Levante, ¿verdad? Es decir, Siria, lo que más adelante va a ser Siria, lo que más adelante va a ser Líbano, Palestina. Y eso genera situaciones de crisis políticas, de hambrunas incluso, que impulsan a mucha gente, sobre todo cristianos, árabes cristianos, a buscar nuevas fronteras y nuevas oportunidades. Y es efectivamente lo que trae a esta gente a animarse a cruzar el Atlántico. Claro. Y ciertamente hay muchas historias parecidas, ¿verdad? Muchos árabes que llegaron a Centroamérica creyeron que estaban llegando a Estados Unidos, porque no tenían esa información precisa, ¿verdad? Algunos querían ir a Estados Unidos y cuando se dieron cuenta estaban en La Ceiba, en Honduras, o en Limón. Sí. Y bueno, efectivamente tuvieron que adaptarse, y el área más importante o más cercana al background que ellos traían cultural y económico era el comercio. Pero es notable el caso de Honduras y El Salvador, donde los migrantes árabes de principios del siglo XX empiezan a dedicarse al comercio, pero que con el paso de las décadas se convierten en los dueños de la industria, de las finanzas, de la banca, y llegan a consolidar un gran poder político y económico. Que es el caso contrario a Costa Rica, porque en Costa Rica durante los primeros años del siglo XX surge la idea de la raza costarricense. La raza costarricense, de acuerdo con la lógica de la época, era que lo que había que hacer era más bien fortalecer a la población costarricense para que mantuviera esas características, y ese fue el inicio de nuestra seguridad social. Blanca y católica. Blanca, católica y pacífica. Pero eso implicaba pasar unas leyes de restricción de la migración. Y si ustedes leen las leyes de migración de esos primeros años, hay una prohibición expresa de la llegada de turcos a Costa Rica, entre otros grupos, gitanos, armenios, pero el término turco abarcaba precisamente a todas las poblaciones del Medio Oriente que en ese momento estaban dentro del Imperio Turco Otomano. Entonces, cuando se dicen ahí turco, básicamente se está refiriendo a evitar la migración, porque eso venía a contaminar la raza blanca costarricense. Creo que los libaneses fueron un poco la excepción, porque eran mayoritariamente maronitas, ¿verdad? Católicos. Yo diría, hasta donde sabemos, al menos los que llegaron a Costa Rica, 100% cristianos, de alguna de las iglesias cristianas orientales, casi todos maronitas. Hay en los años 80 una pequeña migración de libaneses que vienen
huyendo de la guerra civil y algunos son musulmanes, pero esa primera migración es completamente cristiana. Bueno, porque era particularmente difícil ser cristiano. Y ojo aquí, porque por eso les quiero preguntar esto, porque Sergio recientemente estuvo ahí. Yo no sé si vos, Carlos, has tenido el gusto de estar en esas tierras en algún momento. Sí, ya he tenido la experiencia. Y no quiero alimentar estereotipos occidentales sobre el tema, ¿verdad? Entonces yo creo que era particularmente complicado ser un árabe cristiano a inicios del siglo pasado. Y quiero que me lo confirmes, o Sergio, que me lo rechaces si no era así. ¿Pero ser árabe cristiano allá o acá? Allá. Allá no, porque de hecho Medio Oriente siempre se ha caracterizado por una gran diversidad étnica y religiosa. Y en un país pequeñito como Líbano, el Líbano actual, ¿verdad? Que estamos hablando de un territorio más pequeño que Guanacaste, hay 19 sectas oficiales reconocidas. Y si no me equivoco son 12 cristianas. Tenemos armenios, maronitas, coptos, ortodoxos, católicos, y esas iglesias tienen un arraigo ancestral muy profundo, ¿verdad? Y han vivido donde han vivido durante siglos, ¿verdad? Incluso después de la expansión del Islam. El Islam no se impone por la espada en esos territorios, ¿verdad? Hay procesos de conversión, pero hay procesos que dan paso a tolerancia y a que estas comunidades cristianas que están ahí, algunas desde la época de los apóstoles, sigan practicando con libertad su fe, ¿verdad? Es decir, hay lugares en Siria como Malala, donde se habla arameo todavía, ¿verdad? Claro, y es el arameo galilaico, es el arameo, digamos específicamente el arameo que se hablaba en Palestina. Exacto, hace 2000 años. Sí. Entonces hay una presencia ahí cultural antiquísima, ¿verdad? De manera que no estamos hablando tanto de que lo que motiva la migración es algún tipo de persecución, sino básicamente problemas socioeconómicos, ¿verdad? Culturalmente, ¿cuánto ha impactado todas estas relaciones que se han dado por años en Costa Rica? Bueno, si lo vemos en el marco de lo que ha sido la experiencia latinoamericana con la migración árabe, es más reducido, ¿verdad? Cuantitativa y cualitativamente, ¿no? Pero aquí pues hemos tenido básicamente una presencia libanesa, es decir, la migración árabe de Medio Oriente es básicamente libanesa, que es la que llega a principios del siglo, en las primeras décadas del siglo XX, y hay pues hay un proceso fuerte de aclimatamiento cultural, ¿verdad? Es decir, la mayoría de esa primera generación de libaneses procura adaptarse al modo de vida costarricense. Eso implica en muchos casos, o en casi todos, dejar de hablar árabe en las casas. El árabe prácticamente se evita para que haya un proceso de aclimatación cultural y lingüística más fuerte. Las particularidades religiosas que traían se adaptan en el marco del catolicismo, ¿verdad? De manera que hay un proceso podríamos llamarlo de pérdida de la identidad y de aculturación, ¿verdad? Porque era una cuestión necesaria, ¿verdad? Es decir, había que adaptarse y que el proceso fuera lo menos doloroso posible, ¿verdad? Y eso implicaba, por ejemplo, que en términos de la segunda generación ya no se hablaba árabe. Y otro elemento importante son los matrimonios. Es decir, ellos no generaron espacios solo para poblaciones de inmigrantes, sino que lo que buscan para lograr adaptarse es empezar a casarse con costarricenses, y entonces eso les permite entrar, que es digamos una de las estrategias más claras en los procesos migratorios, casarse con gente local para ingresar dentro del círculo, dentro de las redes locales. Hay un elemento ahí también interesante, que es que la visión o cercanía con el Medio Oriente tampoco puede dejarse de lado Israel, ¿verdad? Aunque de Israel la migración o los procesos migratorios tienen una lógica completamente distinta. Lo que vamos a tener es migración de personas de religión judía, pero que son europeos, pero que en el siglo XX van a tener mucha influencia en los procesos costarricenses y en la política exterior costarricense hacia el Medio Oriente. Ok, es decir, tenemos poca migración israelí. Podríamos tener mucha migración israelita, pero israelí no. Es correcto.
Ok, y estoy usando el término, y si no, tengo a dos personas que me podrán corregir en el momento exacto, israelita en términos de pueblo escogido por Dios. Más bien de poblaciones de religión judía, okay. Que llegan, sí, en principios del siglo XX. Pero ¿verdad? no son israelíes. No son, digamos, ciudadanos de lo que a partir del 48 se va a conocer como el Estado de Israel, ¿verdad? Cuando hablas de israelita, más bien te referís al antiguo reino de Israel. Okay. Israelí se refiere a la ciudadanía israelí. A la ciudadanía israelí del Estado formado en el 48. Que solo los podemos encontrar posterior al 48. Es correcto. Aquí lo que tuvimos fue migración de personas de religión judía, primordialmente polaca, a mediados de la década de los 30, que fue todo un choque cultural interesante también, ¿verdad? Bueno, pero todavía más interesante es que estas constantes migraciones, los contactos culturales no se reflejaron ahora sí en relaciones diplomáticas. Es decir, lo caliente de lo cultural de las migraciones no estaba reflejado en las relaciones diplomáticas entre países. Básicamente no, el primer intento que detecta un académico muy conocido en Costa Rica, don Jorge Sáenz, sobre las relaciones diplomáticas con países de Medio Oriente, fue un intento a finales del siglo XIX de crear un consulado en Istambul. Ajá, en Turquía. Pero en Turquía, en ese momento el Imperio Turco, ¿verdad? Turquía como país surge a principios del 20. Era más amplio que la Turquía de hoy, geográficamente. Sí, era gigantesco. El Imperio Turco Otomano abarcaba la Turquía de hoy, el Levante, es decir, todo lo que conquistaron en la Primera Guerra Mundial franceses y británicos, y parte de Egipto, ¿verdad? Casi todo Egipto, más bien. Entonces, Costa Rica intenta tener una relación consular, pero es una relación consular que incluso llama chiste, porque es una persona que le manda una carta al gobierno costarricense ofreciéndose ser cónsul ante la Sublime Puerta, así sería conocido el gobierno del Imperio Turco Otomano, se ofrece a ser cónsul de Costa Rica ante la Sublime Puerta y le dice al gobierno: mándeme tanta plata porque ocupamos tanta plata para abrir el consulado. Y el gobierno de Costa Rica le empieza a dar bola. ¿De verdad? Sí. ¿Quién es? No pretendo que lo sepan todo, pero ¿tienen ubicación de quién es el presidente costarricense? Ay, ahora no me acuerdo, creo que era José Joaquín Rodríguez, creo, pero no te lo puedo decir así. En un artículo que estábamos publicando ahí aparece el dato específico, pero ahora de memoria y a esta hora del día no me llega. Ok, el gobierno empieza a darle bola a alguien que le escribe, que dice que quiere ser cónsul. Ojo, eso era muy normal en Costa Rica, porque Costa Rica, como no tenía cuerpo diplomático grande, vivía a partir de consulados honorarios. Entonces había mucha gente que veía el negocio del consulado honorario como un mecanismo muy útil de tener relevancia social y cosas de ese tipo, que te decían que era el cónsul honorario, tal, y usaba su uniforme de cónsul y todo eso. Entonces le empieza a decir al gobierno que le mande el dinero. Ya cuando al gobierno de Costa Rica le dijeron que mandaran dinero, ahí sí reaccionaron. Ajá, okay. Y lo empiezan a rechazar hasta que el tipo manda una carta muy insultante, ¿verdad? Diciéndole al gobierno que era una barbaridad que lo habían agarrado a él falsamente en esa situación y que lo habían dejado muy mal parado. Pero ese fue nuestro primer intento de relaciones con el Medio Oriente, en este caso con el Imperio Turco Otomano. Turco. ¿Qué han marcado desde ese proceso en adelante las relaciones diplomáticas, particularmente con Oriente Medio? Vamos a ver, es muy interesante porque son dos procesos que se juntan. En Costa Rica las relaciones con el Medio Oriente empiezan a tener alguna relevancia en las finales de la década de los 40. Entonces vamos a tener dos procesos muy interesantes: un proceso de descolonización en el Medio Oriente y un proceso de guerra civil en Costa Rica. Son dos paralelas que van a afectar mucho las relaciones entre Costa Rica y el Medio Oriente, porque el proceso de descolonización en Medio Oriente iba aparejado de la formación del Estado de Israel. Y entonces se dan dos cosas que Sergio y yo hemos empezado a estudiar, que es cómo la élite política costarricense que está formando la Segunda República, término con que ellos denominan el nuevo Estado costarricense, la Segunda República. Sí, me hicieron gracias tus comillas, pero eso es tema de otro programa. Ese es tema de otro programa, okay. Pero siempre yo lo pongo entre comillas, la Segunda República. Digamos que ellos sentían que estaban formando un nuevo Estado, o percibían así su movimiento. Y ellos se sienten muy cercanos a lo que está haciendo Israel,
que es la construcción de un nuevo Estado. Entonces ahí hay una relación en términos de aquí hacia allá de admiración, y ellos sienten como que están haciendo lo mismo que Israel, construyendo un Estado en el desierto. Entonces esa lógica es muy interesante para entender la cercanía de muchos políticos costarricenses hacia el Estado de Israel, porque lo ven como un ejemplo a seguir en el mejor de los casos. Sí, así es. Las figuras más importantes de ese proceso político, empezando por don José Figueres, pero también más adelante don Luis Alberto Monge, el padre Benjamín Núñez, el mismo Daniel Oduber, pues visitan Israel en sus primeros años. Y bueno, la impresión que trae, por ejemplo, don José Figueres a partir de un viaje que hace a principios de la década de los 50, es que allí están construyendo la sociedad del futuro, ¿verdad? Eso dice en un artículo que escribe contando sus impresiones. Y hay una identidad que se crea entre el liderazgo político costarricense, encabezado en ese proceso de la Segunda República, con las élites sionistas que empiezan a gobernar Israel, personajes como David Ben Gurión, como Golda Meir, una relación básicamente emotiva, ¿verdad? Y es lo emotivo lo que caracteriza esa relación especial que tuvimos durante mucho tiempo con Israel. De hecho, emotivo con cierto contenido ideológico, porque básicamente el Partido Liberación Nacional quiere seguir una tendencia socialdemócrata, y el Partido Laborista de Israel, que es el partido más fuerte de Israel, sigue una tendencia socialdemócrata. Entonces es gente que se encuentra en las reuniones del Internacional Socialista, claro, que dialoga. Entonces eso genera vínculos muy estrechos en términos de visión de Estado. Y a eso hay que sumarle otro elemento adicional. La formación del Estado de Israel parte también en Europa de una percepción de civilización contra barbarie, donde el Estado de Israel representa la civilización y la barbarie, todos los pueblos que están también en un proceso de fuerte descolonización, que también están en un proceso de formación de estados, pero que no son considerados europeos. Entonces eso también genera una cruzada internacional muy fuerte de señalar que el Estado de Israel es una lucha contra la barbarie, y en Costa Rica también se plantea esa lógica, ¿verdad? En los 80 hubo un episodio interesante en el gobierno de Luis Alberto Monge con el traslado de las embajadas. Es un episodio interesante. Vamos a ver, hay que empezarlo en los 70s. Bueno, Sergio me corrige. ¿Cuándo se pasa la resolución de las Naciones Unidas sobre la división del Estado, sobre la creación del Estado de Israel? También se plantea la creación de un Estado palestino, y se declara a Jerusalén una ciudad internacional, es decir, nadie podía tener su embajada en Jerusalén. A pesar de eso, muchos estados establecen su embajada en Jerusalén, hasta que hay una resolución de Naciones Unidas en 78, ¿verdad? 79. En 79, donde se ordena a los estados pasar sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv, que es la capital administrativa del Estado de Israel, aunque aún en el Estado de Israel, por ejemplo, la Knesset, que es el Congreso, está en Jerusalén. El gobierno de Rodrigo Carazo, que tenía intenciones de participar del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para ello requiere llevarse bien con una gran cantidad de estados árabes, toma la decisión de trasladar la embajada a Tel Aviv. Cuando llega el gobierno de Monge, el primer acto de gobierno de don Luis Alberto Monge es trasladar la sede nuevamente a Jerusalén, con lo cual se gana el repudio de toda la conferencia islámica y de todo el mundo árabe, la Liga Árabe, y de toda la Liga Árabe. Y eso pues genera un aislamiento del país respecto a buena parte del concierto de naciones en Medio Oriente, ¿verdad? Porque estos países árabes le reclaman a Costa Rica esa decisión unilateral que viola varias resoluciones de Naciones Unidas, y eso incluso genera mucho rompimiento de relaciones diplomáticas que ya se habían establecido, ¿verdad? Lo cual aísla al país respecto a esa zona del mundo, ¿verdad? Que es un proceso pues que, como sabemos, empieza a revertir un poco
en la segunda administración del presidente Arias, ¿verdad? Hay Cuando que, tal se da vez, el traslado de nuevo, ¿verdad? Un elemento interesante, Costa Rica empieza a establecer muy fuertemente relaciones diplomáticas con estados del Medio Oriente durante la década de los 70. Ese proceso se ve truncado con la decisión de la administración Monge. Vamos a ver, a Benjamín Núñez le decían el cura amigo de Israel. Es interesante, porque estaba buscando, lo que les iba a plantear era que Costa Rica siempre había tenido mucho cuidado en nombrar embajador en Israel y a quién nombraban. Y Rodrigo Carreras es el último embajador, no sé si ya está nombrado el nuevo, pero digamos es el que viene saliendo de Israel. Él es hijo de Benjamín Núñez, el cura amigo. Digamos, Costa Rica siempre tiene una delicadeza extraordinaria, inclusive hoy con Israel, Sergio. Bueno, nosotros le hemos llamado una relación especial, porque es muy particular en el marco de la historia diplomática de Costa Rica, esta relación con Israel que surge a partir del contenido emocional, ¿verdad? Es decir, don José Cid, don Luis Alberto Monge también, obviamente el padre Núñez, que es artífice importante de esa relación estrechísima que se da entre los dos países. Y él llegó a decir que era un soldado de Israel, ¿verdad? Ajá, es decir, siendo embajador de Costa Rica allá, llegó a decir que era un soldado de Israel, un pronunciamiento pues un poco peculiar para un diplomático, ¿verdad? Sí. Pero así de fuerte era esa relación emocional, ¿verdad? Y de hecho en algunos momentos Israel le insinúa, él fue embajador 2 veces, pero en algunos momentos Israel le sugiere o le insinúa de una manera básicamente directa al país que el padre Núñez debe ser el embajador ahí, ¿verdad? Sí. De hecho, incluso hay una calle en Jerusalén que se llama calle Costa Rica. ¿De verdad? Sí. Sí. De hecho, te voy a contar, la última vez que yo entrevisté a don Rodrigo Carreras, era embajador en Israel, y ahora es embajador en Cuba. Era embajador en Israel, lo llamamos en una edición de noticias, creo que era un bombardeo en... no me acuerdo si era desde la Franja de Gaza Israel o desde Cisjordania Israel, creo que era de la Franja de Gaza. Y entonces lo llamamos como a las 11 de la mañana, un Rodrigo, era tarde ya en Israel, era un viernes, además, digamos, estaban en Shabbat, y nos contestó, estaba cenando en la casa él de una familia en Jerusalén. Y entonces a la hora de plantearle las consultas sobre cómo había sido el proceso, digamos, directamente de los bombardeos que estaban recibiendo desde la Franja de Gaza, nosotros notamos una afinidad muy poco común de embajadores con los que uno habla de procesos internos. Él sí absolutamente a Israel, y decía, de hecho yo le dije, pero ¿cómo ve usted la posición de los palestinos en este caso? Y entonces dijo al aire, pero es que usted cómo se sentiría si le estuvieran empezando a tirar bombas desde afuera. Entonces yo le dije, pero eso no es una posición muy pro Israel. Bueno, claramente, digamos, es muy poco común que un diplomático, con excepción de Federico Picado, digamos, hable con tal claridad sobre los elementos internos de un Estado. Vamos, y no es el único caso. Hay otros embajadores que usted ve ligámenes muy interesantes. Por ejemplo, hay un embajador en los 90 que había formado parte del Movimiento Nacional de Juventudes. El Movimiento Nacional de Juventudes se hace con cooperación israelí. Entonces, siempre Costa Rica se cuidó de mandar. Ustedes saben que en diplomacia siempre se le pide un beneplácito al país receptor. Entonces siempre hay un nivel de cuidado que uno no va a mandar a alguien, pero el país receptor tiene que aceptar a esa persona. En el caso de Israel eso siempre ha sido muy claro, y es una cuestión propia de esa relación especial. Relación especial que no estamos diciendo que no haya traído réditos para Costa Rica en otros campos. Claramente. Ok, porque cuando Costa Rica establece relaciones tan cercanas con Israel en los 50, Israel también se lanza a una búsqueda de América Latina, porque las grandes discusiones sobre Medio Oriente se llevan a cabo en Naciones Unidas. Entonces ellos ocupan aliados y socios en Naciones Unidas. Entonces Israel en los 50, 60 y 70 lanza toda una embestida de cooperación, especialmente técnica, hacia América Latina. Y militar también. Entonces usted va a ver que Costa Rica es muy beneficiada con becas, con
con cursos, con una serie de asistencia que fomenta y que hace que esa relación especial también se vuelva una situación pragmática. Claro. Porque Israel te podía cooperar más en términos de becas técnicas que otros estados del Medio Oriente. Bueno, de hecho, un saludo a Abraham Haddad, que es el embajador de Israel aquí en Costa Rica, que siempre oye Matices. De hecho, ha venido un par de veces a la radio a conocer cómo hacemos el programa de las tardes y los noticieros. Así es que, bueno, un saludo al embajador de Israel en nuestro país, que fijo está escuchando Matices. Son las 3:03, vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. Hay muchos comentarios en redes sociales. Dice Adolfo, ojalá que no sea a muy largo plazo el programa de la Segunda República, pues ya me antojaron. De eso lo planteamos, muy buen programa, dice Eric Vargas. El programa está delicioso, dice el Poaz. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 7 minutos, regresamos a Matices. Estamos hablando de la relación de Costa Rica con el Medio Oriente. Dice Adolfo, ¿podrían explicar un poco la posición sobre las relaciones Costa Rica, Israel, Palestina de este gobierno? Uy, qué difícil. Voy a decirlo por qué. Vamos a ver, tal vez vámonos un poquito más atrás. Cuando Óscar Arias, en el gobierno de Óscar Arias, se toma la decisión de cambiar la política tradicional hacia Israel y se sientan las bases de pasar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, se toma la decisión de cambiar la votación de Costa Rica en la Asamblea General de Naciones Unidas, que siempre fue voto pro Israel, a un voto contra Israel. Esa decisión parecía muy marcada, pero en el gobierno de doña Laura Chinchilla lo que hemos detectado con el estudio que hemos hecho es un cambio completo en el discurso. O sea, el discurso se aliviana y se intenta recuperar la buena relación con Israel sin cambiar, por supuesto, la embajada, que ya es algo que no se puede hacer, ni cambiar el voto en Naciones Unidas. Porque ya no se puede hacer. Porque el golpe internacional sería brutal. Se puede hacer. Pero, bueno. Sí. O sea, políticamente sería muy mal visto, porque las únicas dos embajadas que estaban al final era la de El Salvador y la nuestra. Y la de El Salvador la quitó una semana después de nosotros. Y no vamos a ser la única embajada en el planeta, sí. En el planeta, en Jerusalén. Entonces, la administración Chinchilla tiene un discurso muy ambivalente, donde habla de la gran amistad con Israel como la única democracia del Medio Oriente, y entonces eso como que debilita el lineamiento que seguía llevando Costa Rica. A pesar de eso, se terminó de abrir la embajada en Qatar, se estableció una relación muy cercana con Turquía, que es un socio que está creciendo mucho en la región y en Costa Rica también. Y cuando viene este gobierno, en medio de primaveras árabes, cambia, en medio del ataque a Gaza, el gobierno cambia nuevamente el discurso y condena el ataque del Estado de Israel a Gaza, cambiando nuevamente la línea. Entonces estamos en un proceso en el cual no sabemos cómo balancear o para dónde irá la agenda. Por ejemplo, con motivo de las revueltas en el mundo islámico, de la primavera árabe, con Libia fue un discurso durísimo, apoyando a los rebeldes libios. Gaddafi, sí, incluso se reconoce al comité que se convierte en gobierno de Libia, siguiendo lo que estaba haciendo Occidente en su conjunto. Pero en el caso de Egipto se ha tenido una posición más bien muy suave, diciendo en algunos casos que esperan que se restablezca la paz y la concordia en Egipto. Entonces son cambios de discurso un poco difíciles de interpretar. Y yo creo que todo eso lo que marca es una falta de consistencia política, ¿verdad? Con el tiempo y con periodos de tiempo muy reducidos, ¿verdad? Porque efectivamente, como lo dice Carlos,
hay dos decisiones importantes en el último gobierno del presidente Arias, que es reconocer al Estado palestino y trasladar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Esas dos posiciones son asumidas como con cierta incomodidad en la administración Arias, y creemos que ahora también, ¿verdad? Y en los casos particulares, coyunturas particulares, también se nota como que hay cierta inconsistencia, ¿verdad? Es decir, la posición muy clara en el caso del apoyo a los rebeldes en Libia, pero en el caso de Egipto yo agregaría también algo que la Cancillería argumentó: el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, que es un argumento que se suele utilizar cuando no se quiere intervenir. Y la no intervención en asuntos internos de los estados. Pero en el caso de Libia fue un discurso de intervencionismo, que se concreta en un discurso. Claro, la gente puede preguntarse, ¿y Costa Rica para qué habla sobre esos temas? O sea, ¿quién tiene a Costa Rica que no tiene influencia hablando sobre esos temas? Y ahí es donde nuevamente tenemos que hablar de que en política exterior una de las cosas más importantes es la imagen que usted desarrolla internacionalmente. La imagen le permite a usted crear mecanismos, crear cooperación, crear inversión. Entonces un país como Costa Rica no se puede quedar callado ante ciertas situaciones porque elimina su imagen de país respetuoso de derechos humanos, de democracia y de paz. Es decir, no es aquí el quedarse callado en política internacional en este tipo de casos que son muy sonados en las noticias no es una opción, ¿verdad? Entonces, por más que uno sea un estado pequeño, tiene que opinar o expresar posiciones. Y más si es un estado sin ejército, que debe tener en su músculo diplomático todavía mayor consistencia. Consistencia, correcto. Ahí precisamente va mi pregunta. ¿Cuál ha sido a lo largo de todos estos años la posición de Costa Rica precisamente en función a eso? Somos un país sin ejército, pacífico. ¿Cuál ha sido la posición? Bien, respecto a Medio Oriente, pues ha sido... cuando ese tema se ha vinculado, ¿verdad? Ese perfil pacifista de Costa Rica se ha vinculado a relaciones con Medio Oriente, ha sido el de subrayar nuestro caso particular y el estructurar ese tipo de posiciones en estrategias o en políticas, por ejemplo, contra la disminución del tráfico de armamento irregular, ¿verdad? Que fue, por ejemplo, una de las piezas fundamentales de la política exterior del presidente Arias, ¿verdad? Cuando el presidente Arias va a visita Palestina, ¿verdad? En su viaje oficial, en la última administración, es lo que le dice a los palestinos, ¿verdad? Es decir, que una Palestina desarmada es la mejor opción, ¿verdad? Es lo más conveniente, etcétera, etcétera. Entonces es como querer vender nuestro particular modelo político a pues entornos culturales y políticos muy distintos, ¿verdad? Realidades históricas muy distintas. Y la otra lógica coyuntural es la participación de Costa Rica en determinadas elecciones. Está claro que, por ejemplo, en el 2006 había una necesidad de acercamiento a los países del Medio Oriente para garantizar una silla en el Consejo de Seguridad, que era una de las ambiciones en política exterior de la administración Arias Sánchez. Pero eso que hizo la administración Arias Sánchez lo hemos visto repetido en administraciones anteriores. Por ejemplo, la primera vez que Costa Rica ocupa una silla en el Consejo de Seguridad, que fue en los 70s, básicamente se da también un acercamiento en ese momento de la administración Oduber a los estados del Medio Oriente, también para garantizar votación. O sea, que Costa Rica ha sido muy pragmática, si se puede usar la expresión, en sus relaciones con Medio Oriente, dependiendo de ciertos niveles de conveniencia. Ojo, eso en política exterior se vale. Claro. Lo que no se vale es la inconsistencia. Claro, lo que pasa es que dice Adolfo, esta administración ha guardado mucho silencio en muchos temas diplomáticos o no. Yo quiero recordar que hace una semana estuvimos al canciller aquí con nosotros. No ha guardado silencio, ha dicho que cada pueblo tiene derecho a su autodeterminación y que no va a haber, no, vamos a ver, en de Medio Oriente sí, pero digo, en Venezuela también. Digo, cada vez que uno le pregunta al canciller, dice eso, a este canciller en particular. Yo no recuerdo, porque en el caso de Libia fue en la administración anterior, pero esta administración bajo este canciller González
prácticamente ha sido la regla, ¿verdad? Digo, referirse usando ese término, que es lo que quiere decir en español, no nos vamos a referir. Bueno, él tiene un perfil muy, muy cauto, ¿verdad? Muy cuidadoso a la hora de efectivamente de manifestarse sobre temas polémicos. Es una forma de gestión, ¿verdad? Respetable. Habría que ver cuando la gente le dice que no se pronuncia, si es que quiere que se pronuncie en un sentido particular, ¿verdad? Que no necesariamente es el que Cancillería puede considerar que es el que corresponde al interés nacional, ¿verdad? Y con una serie de informaciones que los que estamos afuera no manejamos. Por eso a veces juzgar la política exterior en ciertos momentos es complicado, porque al canciller le llegan informaciones y conversa con sus colegas cancilleres que le pueden dar otras informaciones y tienen un manejo que no necesariamente todos nosotros conocemos. Él se ha referido a casos polémicos de que en Cancillería no hay campo para opinólogos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Es decir, esa no es la función del diplomático y mucho menos del canciller. Un diplomático y un canciller debe valorar una serie de factores que pues el que simplemente puede tener libertad de dar una opinión no está obligado a considerar, ¿verdad? Y hay otro elemento en la política exterior de este gobierno que tal vez hace que no se refiera a otros temas, digamos, más mundiales. La impresión de este primer año es que este gobierno está enfocado en América Latina, en reconstituir un espacio de Costa Rica en América Latina. Mientras que, por ejemplo, un gobierno como el de Oscar Arias hablaban de las grandes ligas. Las grandes ligas es Naciones Unidas. Y no había interés para América Latina. Si ustedes, por ejemplo, analizan los viajes del presidente, más allá de pensar si viajó mucho o viajó poco, sino analizarlo políticamente, usted se da cuenta que, salvo por el viaje a China, todos los viajes fueron a América Latina. Claro, y el de Europa se suspendió. Se suspendió. Entonces, creo que el interés de este gobierno va en otra línea, ¿verdad? Que es América Latina y no los grandes conflictos de relevancia internacional donde Medio Oriente siempre ocupa una agenda importante. Habría que ver si la apertura de la embajada en Turquía obliga al país a tener que dedicarle más atención. Yo esperaría que fuera el caso, porque no lo fue en el caso de Qatar, ¿verdad? Es decir, el beneficio que ha presidido el país creo que ha sido mínimo, ¿verdad? Con nuestra primera embajada en un país árabe ha sido mínimo, ¿verdad? Recuerden un poco la polémica que tuvo la embajada en Qatar, que al final nadie sabía por qué se había abierto en Qatar y no en otro lugar más importante del Medio Oriente. En el caso de Turquía es que es un socio que está creciendo mucho en la actualidad. Turquía es ahora, según las estadísticas que vimos, alcanzó nuestro primer destino de exportación. Es el segundo con respecto, después de Israel. Después de Israel. Es interesante los focos sobre los que ponen los gobiernos su luz, ¿verdad? Sé porque lo habíamos hablado fuera del micrófono, que Carlos escuchó la entrevista con el canciller. No sé si Sergio estaba en el país. Pero hay una parte de Matices donde yo le pregunté, y Isel también, sobre el Consejo de Seguridad, y él fue muy claro, dijo: no, ¿para qué? Bueno, es decir, mientras en la administración Arias Sánchez y Chinchilla Miranda el Consejo de Seguridad era fundamental y la Comisión de Derechos Humanos era fundamental, en esta administración no, y está muy claro que el foco está puesto en CELAC, en China, en Nicaragua. Sí, claro, y en Nicaragua. No, vea que la candidatura fuerte de Costa Rica en esta administración es la de Elizabeth Odio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también hay un elemento de rotación, ¿verdad? Es decir, estaríamos muy cerca todavía de ese escaño que se ocupó muy cerca temporalmente, de ese escaño que se ocupó durante la administración Arias, como para plantear con posibilidades de ganar el apoyo de nuevo en el grupo latinoamericano, ¿verdad? Claro. Aunque veía es interesante, recuerdo, el tema del veto de eliminar, digamos, el poder de veto de uno de los miembros del Consejo Permanente era interesante. La posición de Costa Rica. Sí, la posición de Costa Rica era muy interesante, pero eso no va a pasar. No, claro que no. Pero lo digo, era interesante. Sí, la posición era un pequeño país diciéndole a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: ustedes son unos hipócritas, pero son los que más
pero lo hacía dentro de un grupo de países que decían lo mismo. Pero vamos a ver, son dos estilos de manejo de la política exterior, el entorno cercano o el entorno mundial. Y esta administración ha sido clara, y ustedes lo pueden ver en los discursos del presidente sobre política exterior, que América Latina es su prioridad. En la teoría de los círculos concéntricos que ellos han manejado es Centroamérica, América Latina y China, porque China no se puede dejar de lado, pero Europa parece muy lejana. Sí, ¿en cuáles países tiene Costa Rica embajadas de Oriente Medio o de Medio Oriente? Turquía y Qatar. Tenemos una en el Golfo Pérsico, Qatar, y otra pues en un país, como decía Carlos, está ejerciendo un rol importante en el mundo como potencia emergente, potencia regional emergente. Ha abierto 12 embajadas en los últimos años en 12. Sí, en América Latina, una de ellas aquí en noviembre, en la primera embajada de Turquía en el país, y es un socio comercial también muy importante, es decir, uno de los dos socios comerciales más importantes en el Medio Oriente. Carlos mencionaba algo que tiene que ver por qué Doha, por qué Qatar fue la primera embajada. Bueno, había un debate en Cancillería en ese momento si lo que queríamos era fortalecer una relación política y diplomática, en cuyo caso había que tener la embajada en el Cairo, porque es la capital tradicional de la diplomacia árabe, la sede de la Liga Árabe, o si queríamos priorizar el aspecto de la promoción del comercio en las inversiones. Me parece que ese fue el criterio que privó a la hora de decidir abrirla en Qatar. Lamentablemente no se le ha dado continuidad, no se ha explotado el potencial de tener ahí una oficina diplomática y comercial costarricense que pudiera atraer de manera significativa la inversión, ¿verdad? Cosa que sí están haciendo otros países de América Latina con relativo éxito, ¿verdad? Yo siento que en el caso costarricense, Turquía va a ser el socio importante en los próximos años. Hace poquito, les estoy hablando de un par de semanas, la Universidad Nacional firma una serie de convenios de becas que está dando Turquía hacia estudiantes costarricenses, y se hace en el marco de un seminario donde Turquía trae unos expertos de una calidad, trae incluso uno de los mejores grupos de música turca de Istambul para inaugurar el seminario, y lo hace con toda pompa y circunstancia, replicando algo que había hecho en Colombia. Es decir, Turquía tiene una política muy agresiva hacia América Latina, y yo creo que Costa Rica puede aprovechar esa oportunidad, ¿verdad?, de una Turquía cercana y dispuesta a invertir mucho en América Latina. Carlos, cuando vos vas caminando por San José y te encontrás las ventas esas de golosinas un poco armadas hacia la carrera, todos los chocolates que cuestan 100 colones el día que vaya a estas noches son turcos. ¿Sí? ¿Verdad? Eso nos habla, digamos, puede ser no una relación oficial, pero hay una enorme cantidad de dulces que vienen de Turquía. Nos pregunta Braulio, recientemente el Vaticano reconoce a Palestina. ¿Esto puede influir en Costa Rica? Costa Rica ya lo hizo en 2008. Entonces, en que además otros países lo hagan. Sí, eso parece que es una tendencia. Ya van 131 naciones, miembros de Naciones Unidas, que reconocen a Palestina. Y aquí hay que decir que Costa Rica fue uno de los países pioneros en el área, ¿verdad? Es decir, a partir de que Costa Rica lo hace, una gran cantidad de países de América Latina deciden adoptar la misma posición, ¿verdad? De manera que eso es meritorio, ¿verdad? Porque se trató, como en su momento lo explicó el canciller Estaño, de ponernos a derecho, con el derecho internacional y con el reconocimiento de una situación que no puede perpetuarse tal y como está planteada. No, y como estrategia política fue muy bien lograda, porque Costa Rica se posiciona con liderazgo en el tema, establece una agenda novedosa en el tema, y como estrategia de política exterior fue en la lógica que la administración Arias tenía de modernizar la política exterior de Costa Rica. Creo que fue muy, muy funcional y muy útil. Ok, estaba revisando las embajadas de Costa Rica. Curiosamente tenemos embajadas en lugares tan... Mónaco. Randall, ahí tenés que tener cuidado, claro, porque en la página de Cancillería vos vas a ver embajadas y embajadas concurrentes. La concurrencia es cuando una embajada ubicada en un estado tiene la representación ante otro. Ok,
Entonces, porque lo busqué en embajadas, precisamente en las embajadas que dicen solo embajada, embajada de Costa Rica. Sí. No, Costa Rica tiene alrededor de 36 oficinas entre misiones diplomáticas y consulados, pero tiene un montón de concurrencias. Ok, la pregunta de fondo, de hecho en África hace poco conocí el caso de un muchacho que tenía que cruzar África, pues se le venció el pasaporte. Una cosa complicadísima. Sí. Y además no podía cruzarlo porque tenía el pasaporte vencido. Costa Rica todavía no tiene embajador en Israel. Esto les llama la atención. Digo, con el cuidado que se ha escogido, pero ahí está, hay una encargada de negocios, Patricia Velázquez, por cierto. Sí, pero no siento que sea el caso particular de Israel. Pasamos bastante tiempo también sin embajador en Japón y hay otros lugares donde no se ha nombrado embajador. Turquía? En Turquía no se ha nombrado embajador. O sea, creo que no es la particularidad de Israel en este caso, sino un problema de selección. ¿Vos no crees que sea? Digo, dije Israel por la importancia que ha tenido históricamente. ¿No les parece que sea porque sea Israel? Porque quieran escoger a alguien con mucho cuidado, desde mi punto de vista, en un café o algo desde así. Mi punto de vista, desde mi punto de vista, no, me parece que hay otras embajadas igualmente importantes, por ejemplo Japón, que ha sido el principal cooperante en los últimos 6 años en que todavía no hay embajador. Turquía, que está interesado en Costa Rica y que no revierte problemas políticos exagerados, no se ha nombrado embajador. Entonces siento yo que las razones podrían ir por otro lado, ¿verdad? De selección de personal, y creo acontecimientos con nuestro embajador en Corea del Sur y en Venezuela creo que y en Bolivia. Y en Bolivia creo que se duplicará el cuidado con que se elige a la persona que represente a Costa Rica en seguramente. Esperamos, ¿verdad? Que sea una lección aprendida. Sí, yo voy a hacer una lista escrita aquí de las embajadas que están pendientes, pero después se podría malinterpretar. Gracias, Carlos. Gracias, Sergio. Hemos aprendido muchísimo esta tarde. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Una pésima noticia para cerrar matices. Uno de los extillizos falleció esta tarde en el Hospital San Juan de Dios. Yo lo he mencionado muchas veces en los últimos días. La salud es privada, es decir, es un derecho a la intimidad. Dentro del derecho a la intimidad de cada persona está la salud. Nosotros nos limitamos a informarles a ustedes que ha fallecido Diego, que es el cuarto de los sextillizos que nació. Eso, por supuesto, es un dolor que embarga a su familia y nosotros mantendremos la distancia con esto. No es un tema de interés público lo que pase en el ámbito interno de una familia, excepto lo que las autoridades de salud nos dicen eso. Ha fallecido, una pésima noticia para cerrar matices. Nos escuchamos a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental. Feliz tarde.